Hola, mi nombre es Ricardo Treviño de Potencia Fluida y en este curso aprenderás a vender tubería, válvulas y conexiones. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Accesorios para instrumentación. Son los accesorios que se necesitan para que ayudan a instalar los sensores que van a medir dentro del sistema de tuberías, van a ir midiendo el proceso. Entonces, todos esos accesorios que se ocupan para poder introducir la instrumentación, los vamos a ver ahorita. Pero lo primero que tenemos que ver es cómo se dividen los instrumentos o los aparatos para medir, los aparatos de instrumentación que se utilizan para ir midiendo. Lo primero que hay muchas formas de dividir los instrumentos, pero están los ciegos, que son los termostatos y los presostatos. Son indicadores, o sea, prácticamente no hay indicador, simple y sencillamente miden ya esa temperatura o miden presión. Luego están los que sí se pueden ver su medición, por ejemplo, los termómetros, los manómetros, ¿sí? Donde sí puedes ver cuál es me voy a salir de foco, cuál es el nivel de lo que se está midiendo, ya sea la presión con el manómetro o ya sea la temperatura con el termómetro, ¿verdad? Luego están los registradores. Ahí, ya ahorita debe de haber digitales, ¿verdad? Pero había unos que eran una especie de reloj circular, se les ponía un papel circular, iban midiendo la gráfica de cómo iba el proceso de la presión o la temperatura dentro de la tubería, ¿verdad? Entonces, dentro de un lapso de tiempo, 1 hora, 2 horas, medían en un círculo, iba caminando como un reloj la hoja, iban midiendo cómo se medía. Esos son los registradores. Luego están los sensores, que son las termoresistencias, los variadores de fuerza. Como vemos, no conocemos tanto de instrumentación, pero pues es parte de lo que va a medir el sistema de tuberías. Los transmisores, que captan la variable y la transmiten. Los transductores, que convierten la variable física en señal eléctrica. Los convertidores, que convierten la variable eléctrica en física y la vuelven a convertir en eléctrica. Los receptores, que reciben la señal, la reciben y la transmiten. Los controladores, que ayudan a que la variable se mantenga en un rango, por ejemplo, en un rango de temperatura o en un rango de amperaje o en un rango de presión. Esos son los controladores. Bueno, pero comencemos con los accesorios, o sea, la infraestructura que se necesita para poder introducir los sensores dentro del sistema de tuberías. Entonces, empezamos con los medios coples, ¿sí? Una tubería principal, por ejemplo esta, ¿sí? A esta se le puede poner un medio cople. Se le puede hacer un agujero que le llaman boca de pescado, porque queda como boca de pescado, y se le puede poner un medio cople. Este medio cople, por ejemplo, es de 150 libras, ¿sí? Y hay medio cople de 3,000 libras. Pero si te fijas, el medio cople queda bamboleando un poquito, ¿sí? Y los de Bonney Forge crearon el Socolet. En este caso es un tredolet. El tredolet tiene una base que permite, ¿sí?, sentar dentro de la tubería, permite, cuando se hace la boca de pescado, se sienta mejor y se solda, ¿sí? En el momento en que se solda, ¿sí?, hay ciertas grietas. Con este sistema de medio cople es más fácil que surjan grietas en la soldadura. Y con el sistema de tredolet, como tiene una base que tiene 2 medidas. Por ejemplo, este es un tredolet de 1x4. Sienta en la tubería de 4, ¿sí? Y tiene rosca de 1 pulgada. Se llama tredolet porque es roscado. Y hay weldolet, cuando es soldado a tope,
Socolet, cuando es soldable a caja. Hay laterolet, cuando es lateral. Hay elbolet, ¿sí? Y básicamente son los que se mueven, ¿sí? También hay nipolet, perdóname, se me estaba yendo. Entonces, eso permite que que haya una mejor unión. En el caso de la soldadura, permite que no haya grietas. Con el paso del tiempo, con presión, temperatura, vibración, los metales se fatigan. Ya dijimos, los metales se fatigan, los plásticos se degradan, ¿ok? Entonces, lógicamente, en los mantenimientos hay que estarle dando atención a eso para que no suceda, ¿verdad? Ya dijimos que, por ejemplo, en los aviones, con ciertas horas de vuelo, en cada remache que ponen, con el tiempo en el microscopio surgen microgrietas, que eso puede dañar el avión, las hélices de las turbinas, una bola de cosas. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Igual en tuberías que llevan procesos con condiciones severas. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos, esos son los medios coples, los tredolet, weldolet, elbolet, nipolet, laterolet, todo lo demás. Ahora, dentro del proceso también hay bridas de orificio. La brida de orificio por lo regular se usa la welding name y llevan un pequeño agujerito aquí, ¿sí? En el cual se introduce por ahí el instrumento, ¿sí? Ese pequeño orificio, por ejemplo, se puede meter un termómetro. Si metes un termómetro, tienes que meter un termopozo. Un termopozo es este aparatito de acero inoxidable, este accesorio de acero inoxidable que prácticamente protege la parte del termómetro, ¿sí? Y lo introduces aquí y permite protegerlo de la erosión, porque es una pared muy delgada para poder medir la temperatura, pero por inducción, ¿sí? El termómetro va a medir y no se va a erosionar tanto con el termopozo. Este es el termopozo. Cuando te pidan un termopozo, te tienen que decir cuál es el diámetro que quieren y la longitud, porque el termómetro, lógicamente, lleva carátula, lleva conexión y lleva la longitud del vástago. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y ese es el caso de un termómetro. Ahora, las bridas de orificio, ¿sí? Te digo, son este tipo de bridas. También llevan las placas de orificio, ¿sí? Una placa de orificio es esta, ¿sí? Y se introduce dentro de la brida, ¿sí? Para poder medir, ¿sí? El flujo, la velocidad del flujo, ¿sí? Se hace un cálculo, ¿sí? De la velocidad del flujo para medir aguas abajo y aguas arriba. Si te fijas, lleva un pequeño bisel. Este bisel indica hacia dónde debe de ir la placa de orificio. Esta es una placa de orificio. Las placas de orificio llevan una memoria de cálculo y se calcula de acuerdo a la velocidad, el diámetro, la temperatura, la presión, ¿sí? Se calcula de qué dimensiones va a ser la placa de orificio. Hacer la placa de orificio no tiene ciencia, pero la memoria de cálculo es la que tiene la ciencia. Entonces, muchas de las veces te la piden placa de orificio con memoria de cálculo. Y a veces cuando el cliente ya tiene la memoria de cálculo, nada más te pide la placa de orificio con estas dimensiones. Hay de 316, hay espesores, hay de todo. Ahora, dentro de la placa de orificio también tenemos la placa 8. ¿Sí? La placa 8, ¿sí? Te permite girar dentro del proceso para que abra, para que siga el fluido. Dentro de las mediciones que se hacen en los procesos, no nos vamos a meter a eso porque no somos ingenieros, se tiene que a veces cerrar el proceso para no sé, para algún mantenimiento o algo, o se tiene que volver a abrir, y eso se hace con este tipo de placas. Por eso, las bridas de orificio a veces te las piden con portaplaca de orificio. En este caso,
Si te fijas, tiene un pequeño orificio aquí, pero en el caso de las bridas de 1500 libras, ¿sí? En esta tiene una portaplaca de orificio así, ¿sí? De tal forma que tú puedes girar la placa 8. También se pueden pedir comales, ¿sí? El comal simplemente es la brida ciega. ¿Ok? Ahora, todo eso es con respecto a la forma de meter la placa de orificio. Claro que vas a tener que meter empaques, ¿sí? Si lleva temperatura, ya dijimos que lleva el empaque cristal. Si no la lleva, porque también puedes medir procesos que no tienen temperatura, puedes meter el empaque de neopreno. En el caso de las RTJ, ya dijimos que va el anillo de suave, ¿sí? Entonces, básicamente la placa de orificio lo que hace es reducir para que se aumente la velocidad y poder hacer el proceso. Los ingenieros hacen el proceso de medición, ¿sí? Ahora, te digo, la memoria de cálculo esa es la buena, no tanto la placa de orificio. O sea, la placa no tiene tanta ciencia, ¿sí? Ahora, los medios coples contra el threadlet, ya te decía, es básicamente el threadlet, weldlet, elglet, fue una creación de Bonnie Forge, donde ellos se dieron cuenta que en esta zona, ¿sí? Donde tú soldas, ¿sí? Se hacen grietas. Cuando soldas con el medio cople no hay suficiente cuerpo para poder que haya una soldadura correcta. Entonces ellos crearon estos accesorios. Para esta pieza, ya dijimos, te tienen que dar dos medidas. La medida que va sentada en la tubería y la medida de salida. ¿Ok? Entonces, ese es el medio cople. Ahora, también vimos en el caso de los manómetros, ¿sí? Por ejemplo, este es un manómetro que tiene glicerina, carátula de 2,5, caja de acero inoxidable, inferior de 1/4 de bronce, ¿sí? Cuando el manómetro es seco, la presión le llega muy fuerte. Entonces, estos tienen un mecanismo que tiene un resortito muy sensible. Y con mucha presión, ellos tienen que utilizar un sifón. Un sifón o pigtail. Pigtail, cola de cochino. ¿Sí? Ese es un pigtail. Aunque se ve aquí la camarógrafa, ¿verdad? Pero es un pigtail, es una cola de cochino. Entonces, a partir de un nipple y dos poleas encontradas, giran el nipple, ¿sí? Le checan dónde está la costura, revisan que la costura esté por dentro de donde van a girar, giran las dos poleas encontradas, vuelven a girar y sacan el nipple ya con un rizo, que es la cola de cochino. Pigtail, ¿ok? ¿Para qué sirve? La presión viene a velocidad, toca aquí, da un giro, llega más suave al manómetro. También se pueden usar los sellos químicos, que es una especie de tuerca unión, digámoslo así, con un diafragma, ¿sí? Tienen un diafragma. Esos se usan más cuando es el manómetro con glicerina. ¿Por qué? Porque junto al sello químico le ponen la glicerina y la glicerina con el sello químico baja. Entonces, la misma presión del fluido empuja la glicerina y hace que el manómetro mida, ¿sí? Otra vez recordando, el manómetro mide presión. El vacuómetro mide vacío, ¿sí? Vacuum es vacío. Vacuum es aspiradora o aspirar. Entonces, hay un vacío. También hay manovacuómetros que te miden presión y te miden vacío. Ya dijimos cómo se fabrica un sifón. Entonces, ya también vimos que los sellos químicos van a hacer el impulso hacia el manómetro y van a hacer que el manómetro mida sin necesidad de que se toque el fluido. Muchas de las veces el fluido es corrosivo, entonces te provoca eso. Ahora, cuando ya tienes una salida, en el caso de aquí, ya tienes la salida. Si sales hacia arriba, ¿sí?
y por ejemplo, si el fluido es aire, ¿sí?, todo el condensado tiende a quedarse abajo, en la parte de abajo de la tubería. Si el fluido es vapor, el condensado, ¿sí?, conforme va avanzando, va perdiendo temperatura y se va haciendo agua, va quedando abajo. Entonces, como queda abajo, tú tienes que salir con un disparo de bastón hacia arriba, ¿sí?, así, de esta manera. ¿Por qué? ¿Para qué sales con un disparo de bastón? ¿Sí? Sales con un disparo de bastón para lograr que suba el mayor aire posible sin llegar a tener condensados de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el aire que, por ejemplo, utiliza la máquina, cuando llegue a la máquina, no dañe los pistones y todas las partes mecánicas de las máquinas. ¿Sí? Dentro de la máquina se pone un filtro FRL, que es una unidad de mantenimiento que le llaman, que es un filtro regulador y lubricador. ¿Qué hace? Filtra, quita el agua, regula el aire que va llegando a la máquina y aparte le da un leve rocío de aceite para que las partes móviles se lubriquen. Ahora, cuando tú quieres eliminar el condensado, pues haces hacia abajo, ¿sí? Y con cierta inclinación, un 3%, va a caer el condensado que no ocupes, ¿ok? Bueno, ese en el caso de todos los accesorios que vamos teniendo para poder hacer la medición de la instrumentación, ¿ok? Entonces, básicamente son los accesorios que se utilizan para poder introducir los aparatos de instrumentación. Se mezclan algunas cosas entre la conducción de las tuberías y la medición de la instrumentación. Podemos manejar manómetros, termómetros, sifones, diafragmas, ¿sí?, a lo mejor medidores de flujo, ¿sí? Pero básicamente a donde te quiero llegar yo es cuáles son los instrumentos que se utilizan para poder hacer la infraestructura para instalar la instrumentación. Cualquier cosa, quedamos a tus órdenes. ¿Quieres seguir recibiendo cursos como estos? Suscríbete y déjanos tu like. Si tienes algún comentario, en la descripción tenemos un link para que te inscribas, ¿sí?, y nos dejes tu comentario o los temas que quieres que toquemos. Nosotros estamos para servirte. Tenemos el almacén más grande de todo México en tubería, válvulas y conexiones. Nuestra página www.potenciafluida.com.mx. Tenemos la tienda virtual de tubería, válvulas y conexiones más grande del país, con más de 8,000 artículos con su descripción y su información técnica en www.dipotmx.com. Nuestro conmutador está a tus órdenes, 81 80 46 5000. Tenemos un WhatsApp fácil de aprender con más de 50 vendedores a tu servicio, 81 34 14 14 14. Cualquier cosa que necesites, cualquier duda que tengas, estoy a tus órdenes en el 81 80 63 8760. Gracias y estamos para servirte.